Estuve casada 10 años sin saber que él era gay, hasta que encontré su diario. 10 años de risas compartidas, de noches en las que nos quedábamos hablando hasta que el sueño nos vencía, de planes que construimos juntos, ladrillo por ladrillo, como si el futuro fuera un edificio sólido que nunca podría derrumbarse. 10 años en los que creí conocer cada rincón de su alma, cada gesto, cada silencio. Pero los silencios, ahora lo sé, guardaban más de lo que imaginaba. Todo empezó un martes por la tarde, uno de esos días grises en los que el aire parece pesar más de lo normal. Yo estaba en el ático, buscando una caja vieja con fotos de nuestra boda para preparar una sorpresa por nuestro 10º aniversario. Quería hacerle un álbum, algo especial, algo que nos recordara quiénes éramos cuando todo era más simple. El ático estaba lleno de polvo, de recuerdos apilados en cajas que no habíamos tocado en años. Entre trastos y telarañas, encontré una caja que no reconocí. Era pequeña, de madera, con un candado oxidado que se dio con un leve empujón. Dentro, había un cuaderno. No era un cuaderno cualquiera, no. Era asterisco su asterisco cuaderno. Su letra, esa caligrafía desordenada que siempre me hacía reír, cubría las páginas. Pensé que sería un viejo diario de la universidad, algo que me daría material para bromear con él durante la cena. Pero no. No era eso. Abrí la primera página, y el mundo que conocía se tambaleó. No sé cómo seguir fingiendo, decía la primera línea. Mi corazón dio un vuelco, pero no de emoción, sino de un presentimiento que no podía nombrar. Seguí leyendo, y cada palabra era como un golpe. Hablaba de un amor que no era yo, de un secreto que lo consumía, de noches en las que se miraba al espejo y no reconocía al hombre que veía. Hablaba de asterisco el asterisco. Un hombre. Alguien que había conocido años atrás, mucho antes de mí, pero que seguía viviendo en su mente como un eco que no se apagaba. Mi esposo, el hombre con el que había compartido una década de mi vida, era gay. Y yo no tenía ni la menor idea. Me senté en el suelo del ático, con el cuaderno en las manos, temblando. No era rabia lo que sentía, no todavía. Era confusión, una tristeza que se mezclaba con algo que no podía identificar. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta? Repasé cada momento de nuestra vida juntos, buscando señales, pistas, algo que me hubiera advertido. Las noches en que llegaba tarde del trabajo, sus abrazos que a veces parecían más un deber que un deseo, las veces que se perdía en sus pensamientos y yo asumía que era el estrés. Todo cobró un nuevo significado, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que siempre creí conocer. Bajé las escaleras con el cuaderno pegado al pecho, como si soltarlo fuera a hacer que todo desapareciera. Él no estaba en casa. Había salido a una reunión, o eso dijo. Ahora no estaba segura de nada. Me senté en la sala, mirando el sillón donde solíamos ver películas los viernes por la noche, el comedor donde celebramos cumpleaños y navidades, la cocina donde peleábamos por quien lavaba los platos. Todo parecía una mentira. Pero no lo era, ¿o sí? Porque yo lo amaba. Y él, a su manera, me amaba también. Lo sabía. Lo sentía en las pequeñas cosas, la forma en que me preparaba café por las mañanas, cómo se reía de mis chistes malos, cómo me abrazaba cuando lloré por la muerte de mi madre. ¿Eso también era una mentira? Cuando escuché la llave en la puerta, mi corazón se detuvo. No sabía si quería enfrentarlo o esconderme. No sabía si quería gritarle, preguntarle, o simplemente fingir que no había encontrado nada. Él entró, con esa sonrisa cansada que siempre me hacía querer cuidarlo. ¿Todo bien?, preguntó, quitándose la chaqueta. No respondí. No podía. El cuaderno seguía en mis manos, y sus ojos se posaron en él. Su rostro cambió. No dijo nada, pero no hacía falta. Lo sabía. Sabía que yo sabía. Nos quedamos en silencio, mirándonos, como si el tiempo se hubiera detenido. Había tantas cosas que quería decir, tantas preguntas que se amontonaban en mi garganta, pero ninguna salía. Finalmente, él habló, con una voz que apenas reconocí. Lo siento, dijo. Solo eso. 2 palabras que no explicaban nada, pero que lo cambiaban todo. Esa noche no dormimos. Nos sentamos en la mesa de la cocina, con el cuaderno entre nosotros como un juez silencioso. Hablamos, o más bien, él habló. Me contó sobre su infancia, sobre el miedo que siempre tuvo de ser quien era, sobre cómo creyó que casarse conmigo sería su manera de arreglarse. Me dijo que me amaba,
que nunca quiso lastimarme, pero que había una parte de él que nunca pudo compartir conmigo. Y mientras hablaba, yo sentía que lo perdía, pero también que lo entendía por primera vez. No hubo gritos, no hubo reproches. Solo una tristeza inmensa que llenaba la casa. Me preguntó si quería que se fuera. No supe qué responder. Una parte de mí quería aferrarse a él, a la vida que habíamos construido. Otra parte quería odiarlo, pero no podía. Porque, en el fondo, lo que más me dolía no era su secreto, sino el hecho de que lo había llevado solo durante tanto tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino. No sabía cómo seguir adelante. ¿Debía contarle a alguien? ¿A mi hermana? ¿A mis amigas? ¿Cómo explicas algo así sin que te miren con lástima o con juicio? Me sentía atrapada en mi propia casa, en mi propia vida. Cada vez que lo miraba, veía al hombre que amaba, pero también al desconocido que había escrito esas palabras en el cuaderno. Y él parecía aliviado, pero también roto. Como si confesar su verdad lo hubiera liberado, pero a un costo que ninguno de los dos sabía cómo pagar. Una mañana, mientras él estaba en el trabajo, volví al ático. No sé por qué. Tal vez quería encontrar más respuestas, o tal vez solo quería castigarme. Encontré otra caja, esta vez con cartas. No eran de él, sino de alguien más. Alguien que firmaba con una inicial, M. Las leí, una por una, y cada palabra era como un cuchillo. No eran recientes, eran de hace años, pero hablaban de un amor tan profundo, tan real, que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor. ¿Quién era este M? ¿Seguía en su vida? ¿Era la razón por la que a veces lo sentía tan lejos, aunque estuviera sentado a mi lado? Decidí no confrontarlo de inmediato. Necesitaba tiempo. Tiempo para entender, para decidir qué hacer con este dolor, con este amor que todavía sentía, con esta vida que ya no reconocía. Pero una cosa era segura, nada volvería a ser igual. Los días siguientes se convirtieron en un laberinto de emociones que no sabía cómo recorrer. Me despertaba cada mañana con una opresión en el pecho, como si alguien hubiera dejado una piedra sobre mi corazón mientras dormía. La casa, que antes era mi refugio, ahora se sentía como un escenario donde cada objeto me recordaba lo que había perdido. La taza de café que él me dejaba en la mesa, el cuadro que compramos juntos en aquel viaje a la costa, incluso el sonido de la puerta al abrirse. Todo era un eco de una vida que ya no era mía. No le conté a nadie lo del diario. No podía. Cada vez que intentaba imaginarme explicándoselo a mi hermana o a alguna amiga, las palabras se me atoraban. ¿Cómo dices algo así? ¿Cómo explicas que el hombre con el que compartiste una década de tu vida, con el que planeaste un futuro, hijos, una casa más grande, no es quien creías? No era solo el secreto, era la vergüenza que venía con él. No por él, sino por mí. Por no haberlo visto. Por haber sido tan ciega. Él seguía en casa. No se había ido, aunque esa primera noche me preguntó si quería que lo hiciera. Yo no supe qué responder entonces, y todavía no lo sabía. A veces, cuando lo miraba, veía al hombre que amaba, el que me hacía reír con sus imitaciones torpes de los personajes de nuestras series favoritas. Pero otras veces, veía a un extraño. Alguien que había llevado una doble vida, no porque quisiera engañarme, sino porque no había encontrado otra manera de sobrevivir. Y eso, de alguna forma, lo hacía aún más doloroso. Intentamos hablar más, pero las conversaciones eran como caminar sobre vidrio roto. Él quería explicarse, contarme todo, pero cada palabra suya abría una nueva herida en mí. Me habló de su adolescencia, de cómo creció en un pueblo pequeño donde ser diferente no era una opción. Me contó sobre las veces que intentó corregirse, como si su verdad fuera un defecto que podía borrarse con suficiente fuerza de voluntad. Me habló de M, el hombre que apareció en su vida cuando tenía 20 y tantos, antes de conocerme. No era una aventura, no era algo pasajero. Era amor, un amor que lo marcó tan profundamente que aún lo llevaba consigo, como una cicatriz que nunca termina de sanar. Yo escuchaba, pero no siempre entendía. A veces, mientras hablaba, me perdía en mis propios pensamientos. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Podíamos seguir juntos? ¿Quería yo seguir con él? Había momentos en los que sentía una empatía tan grande que quería abrazarlo, protegerlo de su propio dolor. Pero luego venía la rabia, una rabia que no sabía hacia dónde dirigir. No era solo hacia él, era hacia mí misma, hacia el mundo,
hacia la vida que nos había puesto en esta situación. Una tarde, mientras él estaba en el trabajo, decidí leer más del diario. No sé si fue masoquismo o necesidad de entender. Cada página era un viaje a su mente, a un lugar donde yo no había estado nunca. Hablaba de cómo me conoció, de cómo pensó que yo sería su salvación. Ella es todo lo que siempre quise ser, libre, segura, auténtica, escribió. Leer eso me rompió. Porque yo no me sentía así. Yo me sentía perdida, traicionada, como si todo lo que había construido con él era una mentira que yo misma me había creído. Pero también había momentos en el diario que me hacían verlo de una manera nueva. Escribía sobre su lucha interna, sobre cómo me miraba dormir y se sentía culpable por no ser completamente mío. Escribía sobre cómo cada vez que me hacía reír, sentía que estaba robando un momento que no merecía. Y eso me destrozaba, porque yo nunca supe que él estaba cargando tanto peso. Nunca lo vi. Y me odiaba por eso. Una noche, mientras cenábamos en silencio, no pude más. Dejé el tenedor en el plato y lo miré. ¿Todavía lo amas?, pregunté, sin saber si quería escuchar la respuesta. Él bajó la mirada, y ese gesto fue suficiente. No necesitaba palabras. Pero aún así, las dijo. No sé si es amor o solo un recuerdo que no me deja en paz, respondió. Su voz era baja, como si tuviera miedo de que las palabras rompieran algo frágil entre nosotros. Pero tú eres mi hogar. Siempre lo has sido. Esas palabras deberían haberme consolado, pero no lo hicieron. Porque, aunque fueran ciertas, no eran suficientes. No podían borrar el diario, las cartas, la verdad que ahora vivía entre nosotros como un tercer invitado que nadie quería. Quise preguntarle más sobre M, pero no pude. No estaba lista para escuchar un nombre, para ponerle un rostro a ese fantasma que ahora ocupaba tanto espacio en mi cabeza. Los días pasaron, y la rutina se convirtió en una especie de tregua. Seguíamos viviendo juntos, compartiendo la misma cama, pero había una distancia que no podíamos cruzar. A veces, lo sorprendía mirándome, como si estuviera buscando algo en mí, una señal, una respuesta. Pero yo no tenía respuestas. No sabía si quería salvar lo nuestro o dejarlo ir. No sabía si podía perdonarlo, o si siquiera había algo que perdonar. Una mañana, mientras revisaba el correo, encontré una carta que no esperaba. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una letra que no reconocí. La abrí, y dentro había una nota corta, escrita a mano. Sé que no me conoces, pero necesito hablar contigo. Por favor, no le digas nada a él. Es sobre el pasado. Firmaba, simplemente, M. Mi corazón se detuvo. No sabía cómo, pero ese hombre, ese pedazo de su vida que yo solo conocía por las páginas de un diario, ahora estaba entrando en la mía. No le dije nada a mi esposo. No podía. Guardé la carta en el fondo de mi bolso, como si fuera una bomba que podía explotar en cualquier momento. Pero no podía dejar de pensar en ella. ¿Qué quería M? ¿Por qué ahora? ¿Sabía él que yo había encontrado el diario? Las preguntas me consumían, y cada vez que miraba a mi esposo, sentía que estaba traicionándolo al guardar ese secreto. Pero también sentía que él me había traicionado primero. Decidí que no podía seguir así. Necesitaba respuestas, no solo de él, sino de mí misma. Esa noche, mientras él dormía, tomé la carta y la leí de nuevo. Había un número de teléfono al final. Mis manos temblaban mientras lo marcaba, sin saber si estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Sonó una vez, 2 veces, y luego una voz respondió. Era grave, suave, casi amable. Hola, dijo. Y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. La voz al otro lado del teléfono era calma, pero tenía un peso que me hizo apretar el celular contra mi oreja, como si temiera que las palabras se escaparan. ¿Quién eres?, pregunté, aunque ya lo sabía. O al menos, creía saberlo. Mi voz temblaba, y el silencio que siguió fue tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Soy alguien que necesita explicarte cosas, respondió finalmente. Cosas que él no te ha dicho. No dijo su nombre, pero no hacía falta. Era M. El hombre que había estado viviendo en las sombras de mi matrimonio, en las páginas de un diario, en los recuerdos que mi esposo no podía soltar. No supe qué decir. Quería colgar, pero algo me mantenía ahí, atrapada en esa voz que sonaba tan serena y, al mismo tiempo, tan cargada de historia.
No quiero hablar por teléfono, dije al fin, sorprendida de mi propia firmeza. Si tienes algo que decirme, que sea en persona. No sé de dónde saqué el valor. Tal vez fue el cansancio de llevar días enteros preguntándome quién era este hombre, qué significaba para mi esposo, qué significaba para mí. Él dudó un momento, y luego dijo, está bien. Hay un café en la plaza del centro, el que tiene las mesas al aire libre. Mañana a las 3. Acepté sin pensarlo demasiado, porque si lo pensaba, me arrepentiría. Colgué y me quedé mirando el celular, como si pudiera darme alguna respuesta. La casa estaba en silencio, salvo por el leve ronquido de mi esposo desde el dormitorio. Me sentía como una traidora, pero ¿acaso no era él quien había traicionado primero? Subí las escaleras con cuidado, como si cualquier ruido pudiera despertar no solo a él, sino a la verdad que ahora nos separaba. Me metí en la cama, pero no dormí. Mi mente era un torbellino. ¿Qué quería M? ¿Iba a contarme algo que cambiaría todo aún más? ¿O solo quería aliviar su propia culpa, como si yo fuera un confesionario para sus pecados? A la mañana siguiente, me levanté antes que él. Preparé café, pero no toqué la taza que siempre le dejaba en la mesa. Era un gesto pequeño, pero para mí era como trazar una línea. Él bajó poco después, con los ojos cansados y esa expresión de quien sabe que algo no está bien, pero no se atreve a preguntar. ¿Dormiste?, me dijo, intentando sonar casual. No mucho, respondí, y cambié el tema. No le conté sobre la llamada, ni sobre la cita en el café. No podía. No hasta que supiera que estaba enfrentando. El día pasó como en cámara lenta. Cada hora parecía eternizarse, y yo me debatía entre la ansiedad y una extraña determinación. Me vestí con cuidado, como si elegir la ropa adecuada me diera algún tipo de control. Una blusa azul, jeans, un suéter ligero. Nada que gritara que estaba a punto de enfrentarme a una parte del pasado de mi esposo que yo no conocía. Cuando salí de casa, le dije que iba a encontrarme con una amiga. Él asintió, pero sus ojos me siguieron hasta la puerta. Creo que sabía que algo estaba mal, pero ninguno de los dos dijo nada. Llegué al café temprano. La plaza estaba llena de vida, niños corriendo, parejas paseando, el murmullo de las conversaciones mezclándose con el aroma del café recién hecho. Me senté en una de las mesas al aire libre, bajo un árbol que dejaba caer hojas secas cada vez que el viento soplaba. Pedí un té, aunque no lo bebí. Solo necesitaba algo en lo que ocupar mis manos, algo que me anclara mientras esperaba. Y entonces lo vi. Un hombre se acercó a la mesa, alto, con el cabello oscuro salpicado de canas, vestido con una camisa sencilla y una mirada que parecía llevar el peso del mundo. No era lo que esperaba. No sé qué imaginaba, alguien más joven, tal vez, o alguien con un aire de misterio. Pero este hombre parecía, normal. Humano. Vulnerable. ¿Eres tú?, preguntó, deteniéndose frente a mí. Asentí, y él se sentó. Sus manos temblaban ligeramente cuando puso su teléfono sobre la mesa. Gracias por venir, dijo, y su voz era la misma que la del teléfono, pero ahora podía ver sus ojos. Eran profundos, llenos de algo que no podía descifrar. ¿Culpa? ¿Dolor? ¿Alivio? No perdí el tiempo. ¿Quién eres y qué quieres?, pregunté, más dura de lo que pretendía. Él respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. Mi nombre es Mauricio, dijo. Mauricio. La M ahora tenía un nombre, un rostro, una presencia que hacía que todo esto fuera aún más real. Conocí a tu esposo hace 15 años. Antes de que tú entraras en su vida. Y, lo amé. Más de lo que puedo explicar. Hizo una pausa, mirando la mesa como si ahí estuviera escrita la continuación de su historia. No estoy aquí para hacerte daño. Solo quiero que entiendas quién es él. Quién fue conmigo. Y por qué las cosas son como son. Quise interrumpirlo, preguntarle por qué ahora, por qué después de tanto tiempo. Pero no pude. Sus palabras me tenían atrapada, como si estuviera desenterrando una parte de mi esposo que yo nunca había conocido. Me habló de cómo se conocieron, en una ciudad lejos de aquí, en un bar donde ninguno de los dos esperaba encontrar algo más que una conversación pasajera. Me contó cómo se enamoraron, cómo lucharon contra un mundo que no los aceptaba, cómo intentaron construir algo juntos hasta que el peso de todo los aplastó. Él decidió que no podía seguir, dijo Mauricio, con la voz quebrada. Dijo que necesitaba una vida normal.
que necesitaba ser alguien que no era. Y entonces te encontró a ti. Cada palabra era un golpe, pero también una pieza de un rompecabezas que empezaba a encajar. Mi esposo no me había elegido solo por amor. Me había elegido porque yo era su escape, su manera de esconderse de sí mismo. Y aunque Mauricio no lo dijo, podía sentirlo, él también estaba roto por eso. No era el villano de esta historia. Era alguien que, como yo, había amado a un hombre que no podía ser completamente suyo. ¿Por qué me buscaste?, logré preguntar, con la voz temblorosa. Mauricio me miró, y por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. Porque supe que estaba sufriendo. Alguien me dijo que encontraron el diario. No sé cómo, pero lo supe. Y no podía dejar que cargaras con esto sola. No es justo. Sus palabras me desarmaron. No esperaba compasión de él. No esperaba que entendiera mi dolor. Pero lo hacía. Y eso, de alguna manera, me hizo sentir menos sola. Hablamos durante horas. Me contó más sobre mi esposo, sobre el hombre que fue antes de mí, sobre las promesas que se hicieron y que nunca pudieron cumplir. Me dijo que no había vuelto a verlo en años, pero que recientemente habían hablado. No está bien, admitió Mauricio. Está atrapado entre lo que quiere y lo que cree que debe ser. Y tú estás en el medio. Esas palabras se clavaron en mí como un cuchillo. Porque era verdad. Yo era el medio, el puente entre su pasado y su presente, entre quien era y quien quería ser. Cuando nos despedimos, no sabía cómo me sentía. Mauricio me dio su número por si quería volver a hablar, pero no prometí nada. Caminé de regreso a casa con la cabeza llena de imágenes, de momentos que no eran míos pero que ahora formaban parte de mi historia. Cuando entré, mi esposo estaba en la sala, mirando el televisor sin realmente verlo. Me miró, y supe que quería preguntar dónde había estado, pero no lo hizo. Y yo no dije nada. No podía. No todavía. Esa noche, mientras yacía en la cama, mirando el techo, supe que algo había cambiado. No solo en mí, sino en lo que éramos juntos. Mauricio no era el enemigo, pero su presencia en mi vida había abierto una puerta que no podía cerrar. Y ahora, tenía que decidir si cruzarla o quedarme donde estaba, en esta casa llena de ecos, con un hombre que amaba pero que quizás nunca podría entender del todo. Los días siguientes fueron como caminar en arenas movedizas. Cada paso que daba parecía hundirme más en un terreno incierto, donde no sabía si estaba avanzando o simplemente agotándome. La conversación con Mauricio seguía resonando en mi cabeza, como un eco que no se apagaba. Sus palabras, su dolor, su manera de hablar de mi esposo, como si lo conociera de una forma que yo nunca podría, me perseguían. Pero lo que más me atormentaba era la pregunta que no me atrevía a responder. ¿Qué quería yo? ¿Quería seguir con él, sabiendo lo que sabía? ¿O quería dejarlo ir, aunque eso significara desarmar la vida que habíamos construido juntos? Intenté seguir con la rutina, como si fingir normalidad pudiera mantener a raya el caos. Desayunábamos juntos, él se iba al trabajo, yo me quedaba en casa, tratando de concentrarme en las pequeñas tareas que antes me parecían insignificantes, regar las plantas, contestar correos, lavar la ropa. Pero todo se sentía vacío. Cada vez que lo miraba, veía a Mauricio en sus ojos, en los silencios que ahora entendía de una manera diferente. Y él también parecía atrapado. Sus sonrisas eran forzadas, sus palabras cuidadosas, como si temiera que cualquier movimiento en falso pudiera romper lo poco que quedaba entre nosotros. Una tarde, mientras doblaba ropa en el cuarto de lavado, encontré una de sus camisas favoritas, una azul que siempre usaba los viernes para salir a cenar. La sostuve entre mis manos y, sin saber por qué, comencé a llorar. No era solo por él, ni por Mauricio, ni por el diario. Era por mí. Por la mujer que había sido, que había creído en un amor que ahora se sentía como un espejismo. Me senté en el suelo, con la camisa apretada contra el pecho, y dejé que las lágrimas salieran. No eran lágrimas de rabia, ni de tristeza exactamente. Eran lágrimas de duelo, como si estuviera despidiendo a una versión de mí misma que ya no existía. Esa noche, cuando él llegó, no pude contenerme más. Había estado evitando la confrontación, pero el peso de todo lo que sabía, el diario, las cartas, la reunión con Mauricio, era demasiado. Estábamos en la cocina, él cortando verduras para la cena, yo sentada en la mesa, fingiendo leer algo en mi teléfono. Tenemos que hablar, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba.
Él se detuvo, con el cuchillo en el aire, y me miró. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de resignación, como si supiera que este momento llegaría tarde o temprano. ¿Qué pasa?, preguntó, aunque su tono dejaba claro que ya lo sabía. Puse el celular sobre la mesa y respiré hondo. Conocí a Mauricio, dije. Las palabras salieron solas, sin filtro, y vi cómo su rostro se descomponía. El cuchillo cayó de su mano, no con un estruendo, sino con un sonido suave, como si el mundo entero se hubiera detenido para escuchar. ¿Qué?, susurró, y por primera vez en días, vi en él algo que no había visto antes, pánico puro. No le di tiempo a procesarlo. Me escribió. Me llamó. Y me reuní con él. Me contó todo. Sobre ustedes, sobre lo que tuvieron, sobre por qué terminaron. Mi voz temblaba, pero no me detuve. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste creer que éramos algo que no éramos? Él intentó hablar, pero las palabras se le atoraban. Se sentó frente a mí, con las manos en la cabeza, como si quisiera sostenerse a sí mismo. No quería hacerte daño, dijo finalmente. Nunca quise esto. ¿Y qué querías?, pregunté, casi gritando. ¿Querías seguir viviendo una mentira? ¿Querías que yo siguiera siendo la esposa perfecta mientras tú cargabas con esto solo? Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran de duelo, eran de rabia. Rabia por los años que había perdido, por las noches en que me sentí amada sin saber que ese amor venía con condiciones, con secretos. Él no respondió de inmediato. Se quedó mirando la mesa, como si ahí estuviera escrita la respuesta que no podía darme. No es una mentira, dijo al fin, con la voz rota. Lo que siento por ti es real. Siempre lo ha sido. Pero, no sé cómo ser quien quieres que sea. No sé cómo ser quien yo quiero ser. Sus palabras me golpearon, porque eran honestas, pero también eran una confesión de que nunca había sido completamente mío. Y eso, más que nada, era lo que me rompía. La conversación se alargó hasta la madrugada. Hablamos de todo, del diario, de Mauricio, de los años que pasamos juntos, de los momentos que creí que eran felices. Él me confesó que había vuelto a hablar con Mauricio hacía unas semanas, no porque quisiera retomar algo, sino porque necesitaba cerrar esa parte de su vida. Pero no lo había logrado. Cada vez que hablo con él, siento que estoy traicionándote, dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero cuando estoy contigo, siento que estoy traicionándome a mí mismo. No supe qué responder. Porque, aunque lo amaba, aunque una parte de mí quería pelear por él, por nosotros, no podía ignorar la verdad. Él estaba dividido, y yo no podía ser la que lo arreglara. No era mi trabajo, y tal vez nunca lo había sido. Los días siguientes fueron aún más difíciles. Vivíamos en la misma casa, pero éramos como fantasmas, moviéndonos alrededor del otro sin tocarnos, sin hablarnos más de lo necesario. Yo seguía pensando en Mauricio, no porque quisiera, sino porque su presencia me había dado una perspectiva que no podía ignorar. Él no era el enemigo, pero tampoco era mi aliado. Era un recordatorio de que mi esposo tenía una vida antes de mí, una vida que nunca me incluyó, y que quizás nunca lo haría. Una mañana, mientras revisaba mi bolso, encontré el papel con el número de Mauricio. No sé por qué lo saqué, pero lo hice. Lo miré durante un largo rato, debatiendo si debía llamarlo de nuevo. Quería preguntarle más, entender más, pero también temía lo que pudiera descubrir. Finalmente, marqué el número. Esta vez, no hubo ansiedad, solo una extraña calma. Necesito verte otra vez, dije cuando contestó. Hay cosas que no entiendo. Él no dudó. Cuando quieras, respondió. Nos encontramos en el mismo café, bajo el mismo árbol. Pero esta vez, no estaba nerviosa. Estaba decidida. Quería saberlo todo, no solo sobre mi esposo, sino sobre lo que significaba amar a alguien que no podía amarte de la manera que necesitabas. Mauricio llegó con la misma expresión vulnerable de la vez anterior, pero también con algo nuevo, una determinación que reflejaba la mía. Pregúntame lo que quieras, dijo, y supe que no estaba mintiendo. Le pregunté por los detalles que mi esposo no me había dado. Sobre los momentos que compartieron, sobre las promesas que se hicieron, sobre por qué Mauricio había decidido buscarme ahora, después de tanto tiempo. Sus respuestas fueron como abrir una ventana a un mundo que no conocía. Me habló de un amor que era libre y a la vez imposible,
de un hombre que luchaba contra sí mismo cada día, de un dolor que nunca se fue. Pero también me habló de mí, de cómo mi esposo hablaba de mí con un cariño que no podía fingir. Él te ama, dijo Mauricio, y sus palabras eran sinceras. Pero no sabe cómo amarse a sí mismo. Cuando nos despedimos, sentí que algo en mí había cambiado. No era más fuerte, no estaba más segura, pero tenía una claridad que antes no había tenido. Mauricio no era el problema. Mi esposo no era el problema. El problema era que todos estábamos atrapados en una historia que no sabíamos cómo terminar. Y yo, por primera vez, sentí que tenía que encontrar mi propio final, con o sin él. La claridad que sentí después de hablar con Mauricio no duró mucho. Era como una vela encendida en medio de una tormenta, brillaba por un momento, pero el viento siempre terminaba apagándola. Regresé a casa con una determinación que se desvanecía con cada paso. Quería encontrar mi propio camino, mi propio final. Pero ¿cómo se hace eso cuando tu vida está tan entrelazada con la de alguien más? Cada rincón de la casa, cada rutina, cada recuerdo estaba impregnado de él. Y aunque una parte de mí quería soltarlo, otra parte seguía aferrándose, como si dejarlo ir significara renunciar a mí misma. Los días siguientes fueron una danza incómoda de evitar lo inevitable. Mi esposo y yo seguíamos viviendo bajo el mismo techo, pero éramos como dos extraños compartiendo un espacio alquilado. Él intentaba acercarse, con pequeños gestos que antes me habrían derretido el corazón, una taza de café en la mesa, una nota en el refrigerador que decía te quiero, un roce de su mano cuando pasábamos en el pasillo. Pero ahora, esos gestos no me reconfortaban, me confundían. Porque sabía que no eran solo para mí. Eran su manera de aferrarse a la vida que había construido, una vida que lo mantenía a salvo, pero también lo asfixiaba. Una noche, mientras lavaba los platos, sentí su presencia detrás de mí. No dijo nada, pero podía escuchar su respiración, ese ritmo irregular que siempre delataba su nerviosismo. Me giré, con las manos aún húmedas, y lo enfrenté. No podemos seguir así, dije, sin preámbulos. Él asintió, como si hubiera estado esperando esas palabras. Lo sé, respondió, y su voz era tan baja que apenas lo escuché. Pero no sé cómo arreglarlo. No sé qué quieres que haga. Quise gritarle que no era mi trabajo darle las respuestas, que él era quien tenía que decidir quién quería ser. Pero en lugar de eso, me senté en una de las sillas de la cocina y lo miré. ¿Qué quieres tú?, pregunté. Era la primera vez que le hacía esa pregunta, no como una acusación, sino como una súplica. Quería entenderlo, no solo por mí, sino por él. Porque, a pesar de todo, aún no amaba. Y eso era lo más doloroso de todo. Él se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas sobre la mesa, como si necesitara sostenerse. No lo sé, admitió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Por años, creí que podía ser lo que todos esperaban de mí. El buen hijo, el buen esposo, el hombre que sigue las reglas. Pero no puedo. No más. Hizo una pausa, y por un momento, pensé que no seguiría. Pero luego continuó, con una voz que temblaba pero no se quebraba. Cuando estoy contigo, siento que soy una mejor versión de mí. Pero también siento que estoy traicionando a otra parte de mí. Y no sé cómo reconciliar eso. Sus palabras me golpearon como una ola. Porque no eran solo sobre él, eran sobre nosotros. Sobre lo que éramos, lo que habíamos sido, y lo que nunca podríamos ser. ¿Y Mauricio?, pregunté, aunque temía la respuesta. Él bajó la mirada, y supe que había tocado un nervio. Mauricio es un recuerdo que no puedo borrar, dijo. No lo amo, no como antes. Pero él es la prueba de que alguna vez fui honesto conmigo mismo. Y eso es algo que no he sido en mucho tiempo. No supe cómo responder. Porque, aunque sus palabras eran crudas, también eran lo más honesto que me había dicho en semanas. Y esa honestidad, aunque dolía, también me liberaba. Porque por primera vez, no sentía que estaba compitiendo con un fantasma. Mauricio no era el problema. El problema era que mi esposo estaba atrapado en una lucha interna que yo no podía resolver. Esa noche, dormimos en la misma cama, pero no nos tocamos. Había un abismo entre nosotros, no de odio, sino de preguntas sin respuesta. Y aunque no lo dije en voz alta, supe que no podía seguir viviendo así. No por él, sino por mí. Necesitaba encontrar mi propia voz, mi propia verdad, aunque no sabía por dónde empezar. Unos días después,
Recibí un mensaje de Mauricio. Era corto, casi formal. Si necesitas hablar, aquí estoy. No sé por qué, pero ese mensaje me dio una extraña sensación de alivio. No porque quisiera depender de él, sino porque, de alguna manera, él entendía lo que estaba pasando. Él había estado en mi lugar, amando a alguien que no podía amarlo completamente. Y aunque no éramos amigos, tampoco éramos enemigos. Éramos dos personas atrapadas en la misma tormenta, buscando refugio en lugares diferentes. Decidí responderle. No para pedirle ayuda, sino para hacer una pregunta que me había estado carcomiendo desde nuestra última conversación. ¿Alguna vez lo odiaste? Escribí. Su respuesta llegó casi de inmediato. No. Lo amé demasiado para odiarlo. Pero me odié a mí mismo por no ser suficiente. Leer eso fue como mirarme en un espejo. Porque, aunque no quería admitirlo, yo también me sentía así. No suficiente. No para él, no para la vida que había imaginado, no para la mujer que creía ser. Esa semana, tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Fui a una librería y compré un cuaderno, uno sencillo, de tapa dura, como el que él había usado para escribir su verdad. No sabía por qué lo hice, pero sentí que necesitaba un lugar donde poner mis propios pensamientos, mis propios secretos. Empecé a escribir, no para él, ni para Mauricio, ni para nadie más. Escribí para mí. Sobre el dolor, la confusión, el amor que todavía sentía, la rabia que no sabía cómo soltar. Y con cada palabra, sentía que recuperaba un pedazo de mí misma, uno que había perdido en el camino. Una noche, mientras escribía en mi cuaderno, él entró al cuarto. Me miró, sentado en el borde de la cama, y supe que quería decir algo. Voy a irme por unos días, dijo finalmente. Necesito pensar. Necesito entender quién soy sin todo esto. No preguntó si estaba de acuerdo, pero tampoco lo necesitaba. Porque, aunque no lo dijo, supe que él también estaba buscando su propio final. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí alivio. No porque quisiera que se fuera, sino porque, tal vez, esto era lo que ambos necesitábamos. Espacio para respirar, para encontrarnos a nosotros mismos. Cuando se fue, la casa se sintió más grande, más vacía, pero también más mía. Me senté en la sala, con mi cuaderno en las manos, y escribí una sola frase: no sé quién soy sin él, pero voy a descubrirlo. Y aunque no tenía idea de lo que vendría después, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba dando un paso hacia adelante, no hacia atrás. La casa sin él era un silencio que no estaba acostumbrada a escuchar. No era solo la ausencia de su voz, de sus pasos, de su risa que a veces llenaba los espacios vacíos. Era la ausencia de la tensión, de esa cuerda floja en la que habíamos estado caminando durante semanas. Pero en lugar de sentir alivio, lo que sentía era un vacío que no sabía cómo llenar. Me había acostumbrado a vivir con el peso de su secreto, de nuestras conversaciones a medias, de la incertidumbre. Y ahora que él no estaba, tenía que enfrentarme a mí misma. Y eso, de alguna manera, era aún más aterrador. Los primeros días después de que se fue, me dediqué a llenar el tiempo. Limpié la casa de arriba abajo, reorganizando cajones, tirando cosas que no necesitábamos, como si ordenar el espacio físico pudiera ordenar también mi cabeza. Pero no funcionaba. Cada objeto que tocaba, un libro que él dejó a medio leer, una camisa olvidada en el armario, una foto nuestra en la playa, era un recordatorio de lo que habíamos sido. Y aunque una parte de mí quería aferrarse a esos recuerdos, otra parte quería quemarlos todos y empezar de nuevo. Mi cuaderno se convirtió en mi refugio. Escribía cada noche, a veces hasta que el amanecer empezaba a colarse por la ventana. No eran solo palabras sobre él, sobre Mauricio, sobre el dolor. Eran palabras sobre mí. Sobre la niña que soñaba con un amor de película, sobre la mujer que se había perdido en un matrimonio que creía perfecto, sobre la persona que quería ser ahora, aunque no tenía idea de cómo llegar ahí. Escribir era como desenterrar capas de mí misma que había olvidado, capas que habían quedado sepultadas bajo la rutina, bajo las expectativas, bajo el amor que había dado sin cuestionar. Una mañana, mientras tomaba café en la cocina, recibí un mensaje suyo. Era corto, casi impersonal: estoy bien. Necesito un poco más de tiempo. Gracias por darme este espacio. No respondí de inmediato. No porque estuviera enojada, sino porque no sabía qué decir. ¿Gracias? ¿Por qué?
¿Por dejarme sola con mis pensamientos? ¿Por darme la oportunidad de enfrentarme a mí misma? Guardé el celular y me quedé mirando por la ventana, viendo cómo las hojas del árbol del patio se movían con el viento. Por primera vez, no sentí la urgencia de responderle, de arreglarlo todo, de hacer que él estuviera bien. Tal vez, pensé, era hora de que yo estuviera bien primero. Esa misma tarde, decidí salir. No a un lugar en particular, solo necesitaba moverme, respirar aire que no estuviera cargado de recuerdos. Terminé en un parque al que solíamos ir cuando recién nos casamos. Había un banco bajo un árbol donde nos sentábamos a hablar de tonterías, a planear viajes que nunca hicimos, a reír hasta que nos dolía el estómago. Me senté ahí, con mi cuaderno en las manos, y por un momento, dejé que los recuerdos me envolvieran. No eran recuerdos tristes, no del todo. Eran recuerdos de una época en la que creía que el amor era suficiente, que podía sostenerlo todo. Mientras estaba ahí, una mujer se sentó a mi lado. Era mayor, con el cabello gris recogido en un moño desordenado y una sonrisa que parecía saber más de lo que decía. «Bonito día para escribir, ¿no?», comentó, señalando mi cuaderno. Asentí, un poco incómoda, pero ella no parecía esperar una gran conversación. «Escribir ayuda», dijo, casi como si hablara consigo misma. «Pone las cosas en perspectiva. A veces, es la única manera de entender lo que realmente quieres». No sé por qué, pero sus palabras se quedaron conmigo. No le conté nada, no le dije quién era ni por qué estaba ahí, pero algo en su voz, en su calma, me hizo sentir que no estaba tan sola. Esa noche, volví a escribir. Pero esta vez, no escribí sobre él ni sobre Mauricio. Escribí sobre mí. Sobre lo que quería, no como esposa, no como la mujer que había construido su vida alrededor de otra persona, sino como yo. Quería viajar, no a los destinos que él y yo habíamos planeado, sino a lugares que siempre quise ver sola. Quería aprender algo nuevo, tal vez pintar, algo que siempre pospuse porque no había tiempo. Quería reír sin sentir que estaba traicionando mi propio dolor. Y mientras escribía, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Unos días después, recibí otra llamada de Mauricio. No esperaba escuchar de él, y por un momento, dudé en contestar. Pero lo hice. «Solo quería saber cómo estás», dijo, y su voz tenía esa mezcla de preocupación y cautela que ya empezaba a reconocer. Le conté que él se había ido por unos días, que estaba tratando de encontrar mi lugar en todo esto. No sé por qué me abrí con él, pero tal vez era porque Mauricio, de alguna manera, era el único que entendía el peso de esta historia. «¿Y tú?», pregunté. «¿Cómo estás tú?». Hizo una pausa, y cuando habló, su voz era más suave, casi frágil. «Estoy intentando seguir adelante. Pero es difícil cuando una parte de ti sigue atada a alguien que no puedes tener». Sus palabras me golpearon, no porque fueran nuevas, sino porque eran un eco de lo que yo sentía. Ambos estaríamos atados a él, de maneras diferentes, pero con el mismo dolor. Hablamos un rato más, no sobre mi esposo, sino sobre nosotros. Sobre lo que significa perder una parte de tu vida y tener que reconstruirla. Y cuando colgamos, no sentí que había encontrado respuestas, pero sí sentí que había encontrado a alguien que, al menos, entendía las preguntas. Al final de esa semana, recibí un correo de mi hermana. No le había contado nada, pero ella siempre tuvo esa habilidad para saber cuando algo no estaba bien. «Ven a visitarme», escribió. «Trae tu cuaderno. Vamos a hablar». No sé cómo supo lo del cuaderno, pero no me sorprendí. Mi hermana siempre había sido mi ancla, incluso cuando yo no quería admitirlo. Decidí aceptar su invitación. No porque quisiera contarle todo, no todavía, sino porque necesitaba un cambio, un lugar donde pudiera ser algo más que la esposa de alguien que estaba perdido. Empaqué una maleta pequeña, solo lo esencial, y dejé una nota para él en la mesa de la cocina. «Voy a estar con mi hermana unos días. Necesito esto. Hablamos pronto». No escribí «te quiero», aunque una parte de mí quería hacerlo. Subí al autobús con mi cuaderno en la mochila, y mientras miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad se desvanecía, sentí algo nuevo. No era libertad, no todavía. Pero era un comienzo. Un paso hacia un lugar donde, tal vez, podría encontrarme a mí misma. El autobús traqueteaba por la carretera, y yo miraba por la ventana, dejando que el paisaje borroso me adormeciera. Los árboles,
las casas, los postes de luz pasaban como un montaje de una película que no entendía del todo. Mi cuaderno descansaba en mi regazo, abierto en una página en blanco, pero no escribí. No podía. Mi cabeza estaba demasiado llena, y al mismo tiempo, demasiado vacía. Estaba yendo a casa de mi hermana, pero no sabía si estaba huyendo de algo o buscando algo. Tal vez ambas cosas. Cuando llegué, mi hermana me esperaba en la puerta de su casa, con una sonrisa que no preguntaba demasiado, pero que lo entendía todo. Siempre había sido así. Ella no necesitaba que le contara cada detalle para saber que algo en mí estaba roto. Me abrazó, y por un momento, me permití dejarme caer en ese abrazo, como si fuera una niña otra vez, buscando refugio en alguien que siempre había estado ahí. «Estás más flaca», dijo, medio en broma, mientras me llevaba a la cocina. «Vamos a arreglar eso». Y aunque no tenía hambre, el olor a comida casera, arroz, frijoles, un guiso que solo ella sabía hacer me hizo sentir, por primera vez en días, que estaba en un lugar seguro. Esa noche, después de la cena, nos sentamos en el porche de su casa. El aire era fresco, y el canto de los grillos llenaba el silencio. No le había contado nada aún, pero ella no me presionó. Solo me miró, con esa mirada que decía: «Cuando estés lista, aquí estoy». Y entonces, sin planearlo, las palabras empezaron a salir. Le conté todo: el diario, Mauricio, las conversaciones con mi esposo, el vacío que sentía ahora que él no estaba en casa. Hablé hasta que mi voz se volvió ronca, hasta que no quedó nada más que decir. Y ella escuchó, sin interrumpir, sin juzgar, solo sosteniendo mi mano cuando las lágrimas empezaron a caer. «No sé quién soy sin él», admití, mirando las estrellas que salpicaban el cielo. «He sido su esposa durante tanto tiempo que olvidé cómo ser solo yo». Mi hermana suspiró, no con lástima, sino con esa calma que siempre me anclaba. «Nadie te pide que lo sepas todo ahora», dijo. «Pero tienes que empezar a preguntarte qué quieres, no como esposa, sino como tú. Como la mujer que siempre has sido, incluso cuando no lo veías». Sus palabras eran simples, pero se clavaron en mí como una verdad que había estado evitando. Pasé los días siguientes en su casa, tratando de encontrar pedazos de esa mujer que mi hermana veía en mí. Ayudaba con las tareas, salíamos a caminar por el pueblo, nos reíamos de cosas tontas como cuando éramos niñas. Una tarde, mientras regábamos su jardín, me preguntó: «¿Lo amas todavía?». La pregunta me tomó por sorpresa, no porque no la hubiera pensado, sino porque no sabía cómo responderla. «Sí», dije finalmente. «Pero no sé si eso es suficiente». Ella asintió, como si entendiera, y no dijo más. Pero sus palabras se quedaron conmigo, dando vueltas en mi cabeza como un disco rayado. Una noche, mientras hojeaba mi cuaderno, encontré una página que no recordaba haber escrito. Era una lista, garabateada con prisa, de cosas que quería hacer: aprender a pintar, viajar a un lugar donde nunca haya estado, comer sola en un restaurante sin sentirme rara, reírme hasta que me duela el estómago. Era una lista pequeña, pero al leerla, sentí una chispa de algo que no podía nombrar. No era felicidad, no todavía, pero era posibilidad. La posibilidad de una vida que no dependiera de él, de Mauricio, de nadie más. Cuando regresé a casa, la encontré igual, pero diferente. Los objetos eran los mismos: el sillón, las fotos, la taza que él siempre usaba, pero ya no me pesaban tanto. Él aún no había vuelto, pero me había enviado un mensaje diciendo que estaría de regreso pronto. «Necesito verte», escribió. «Hay cosas que tenemos que hablar». No respondí de inmediato. No porque estuviera evitándolo, sino porque necesitaba tiempo para ordenar mis propios pensamientos. Decidí hacer algo que nunca había hecho: salí sola a cenar. Elegí un restaurante pequeño, uno al que nunca habíamos ido juntos. Me senté en una mesa junto a la ventana, pedí una copa de vino y un plato de pasta, y por un momento, me permití simplemente estar. No era la esposa de nadie, no era la mujer que había encontrado un diario, no era la que había hablado con Mauricio. Era solo yo. Y aunque no sabía quién era esa yo todavía, sentí que estaba empezando a conocerla. Cuando volví a casa, encontré una carta en el buzón. No tenía remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de Mauricio. «No sé si hice bien en escribirte de nuevo», decía. «Pero siento que hay cosas que no te dije, cosas que tal vez necesitas saber.
No sobre él, sino sobre ti. Eres más fuerte de lo que crees. Y mereces una vida que sea tuya. No sé por qué, pero esas palabras me hicieron llorar. No de tristeza, sino de algo más profundo, algo que se parecía al alivio. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, sentí que algo en mí estaba cambiando. No era una transformación completa, no era una epifanía. Era algo más sutil, como el primer brote de una planta que ha estado bajo tierra demasiado tiempo. No sabía qué pasaría cuando él regresara, no sabía si podríamos salvar lo nuestro o si siquiera quería intentarlo. Pero por primera vez, sentí que no necesitaba todas las respuestas. Lo que necesitaba era seguir adelante, un paso a la vez, hacia una versión de mí misma que aún estaba descubriendo. La mañana en que él regresó, el aire en la casa se sentía diferente, como si estuviera cargado de una electricidad que no podía explicar. Escuché la puerta abrirse desde la cocina, donde estaba preparando café, y mi corazón dio un vuelco. No de emoción, no de miedo, sino de algo intermedio, una mezcla de expectativa y resignación. Dejé la taza en la mesa y me quedé quieta, esperando. Sus pasos eran lentos, casi vacilantes, como si él también estuviera midiendo el terreno antes de entrar en esta nueva realidad que habíamos creado sin querer. Cuando apareció en la puerta de la cocina, lo primero que noté fue lo cansado que se veía. No era solo físico, había algo en sus ojos, una sombra que no estaba ahí antes. Pero también había algo más, una claridad que no había visto en mucho tiempo. «Hola», dijo, con una voz suave, casi tímida. «Hola», respondí, y por un momento, nos quedamos mirándonos, como si fuéramos dos desconocidos tratando de reconocerse. No hubo abrazos, no hubo palabras grandes. Solo ese silencio que decía más de lo que cualquier frase podría. Se sentó frente a mí, y el cuaderno que había dejado en la mesa pareció captar su atención. No lo tocó, pero sus ojos se detuvieron en él, como si supiera que era mi versión de su diario, mi manera de encontrar respuestas. «He estado pensando mucho», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Sobre nosotros, sobre mí, sobre todo». Hizo una pausa, y yo no lo interrumpí. Quería escuchar, pero también quería proteger el espacio que había empezado a construir para mí misma. «Fui a ver a mis padres», continuó, y su voz tembló un poco. «Les conté todo. Sobre Mauricio, sobre el diario, sobre lo que he estado cargando todos estos años». Me miró, buscando algo en mi rostro, pero no supe qué darle. No fue fácil. Pero necesitaba hacerlo. Necesitaba ser honesto, no solo contigo, sino conmigo mismo. Sus palabras eran un eco de lo que Mauricio me había dicho, de lo que yo misma había escrito en mi cuaderno. Pero escucharlas de él, después de todo lo que había pasado, era diferente. Era real. «¿Y qué quieres ahora?», pregunté, repitiendo la pregunta que le había hecho semanas atrás, pero esta vez con una calma que no sabía que tenía. Él respiró hondo, y por un momento, pensé que no respondería. Pero lo hizo. «Quiero ser libre», dijo. «No de ti, no de nosotros. Quiero ser libre de la culpa, del miedo, de la idea de que tengo que ser alguien que no soy. Pero también sé que eso significa que no puedo seguir pidiéndote que cargues con esto conmigo». Esas palabras fueron como un golpe, pero no uno que doliera. Era un golpe que liberaba, que abría una puerta que ambos habíamos estado evitando. «Te amo», dijo, y su voz se quebró. «Pero no sé si puedo amarte como mereces. No sé si alguna vez pude». Lágrimas rodaron por su rostro, y por primera vez, no sentí la necesidad de consolarlo. No porque no me importara, sino porque sabía que este era su dolor, no el mío. Hablamos durante horas, no como esposo y esposa, sino como dos personas que se habían amado profundamente pero que ahora necesitaban encontrar su propio camino. Le conté sobre mi tiempo con mi hermana, sobre mi cuaderno, sobre la lista de cosas que quería hacer. Le conté que había empezado a encontrarme a mí misma, aunque aún no sabía quién era del todo. Él escuchó, y por primera vez, sentí que me veía, no como su esposa, sino como una persona con su propia historia, sus propios sueños. Decidimos separarnos. No fue una decisión impulsiva, ni llena de rencor. Fue una decisión que venía gestándose desde el momento en que abrí su diario, desde que conocí a Mauricio, desde que escribí la primera palabra en mi cuaderno. No era el final de nuestro amor, porque el amor no desaparece así como así. Era el final de una versión de nosotros que ya no podía sostenerse.
Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y logística. Él se mudó a un pequeño departamento cerca de su trabajo, y yo me quedé en la casa, que ahora sentía más mía que nunca. Empecé a hacer cambios pequeños. Pinté una pared de la sala de un color que siempre quise, compré una planta nueva para el patio, me inscribí en un taller de pintura. Cada paso era pequeño, pero cada uno me acercaba a esa mujer que estaba empezando a conocer. Una tarde, mientras pintaba en el taller, recibí un mensaje de Mauricio. «Espero que estés bien», escribió. «Sé que no soy nadie para decir esto, pero estoy orgulloso de ti». No respondí, no porque no quisiera, sino porque no necesitaba hacerlo. Mauricio había sido una parte importante de esta historia, pero no era parte de mi futuro. Y eso estaba bien. Meses después, me senté en el mismo banco del parque donde había escrito mi lista. El cuaderno estaba más lleno ahora, con garabatos, ideas, frases que no tenían sentido para nadie más que para mí. Miré al cielo, que estaba despejado, lleno de estrellas, y sonreí. No porque todo estuviera resuelto, no porque no hubiera días en los que aún extrañaba a mi esposo, o en los que el dolor regresaba como una ola. Sonreí porque, por primera vez, sentía que estaba viviendo para mí. Escribí una última frase en mi cuaderno: «No sé a dónde voy, pero estoy lista para el viaje». Y mientras cerraba el cuaderno, supe que, aunque el camino no sería fácil, estaba lista para recorrerlo. Sola, pero no vacía. Libre, pero no perdida. Simplemente yo.